Como mencionamos, nuestra primera conferencia pre-congreso. Tenemos un evento internacional importantísimo que se da cada 4 años en distintos países. Y esta vez tenemos la oportunidad de tener nuestro congreso de manera presencial. Este congreso será durante los días 16, 17, 18 y 19 de mayo de 2024 aquí en San Juan de Puerto Rico. Mi nombre es José Arroyo. Es un placer servirles como su anfitrión durante esta conferencia pre-congreso, actividades en preparación a nuestro congreso. Durante nuestra primera actividad tenemos el privilegio de recibir al amigo Juan José Torres. Juanjo, muchos saludos. Muchos saludos, José, ¿qué tal? Bueno, decirte que el privilegio es mío. No, para nosotros es un placer recibirte y nos gustaría dar algunas orientaciones sobre cómo va a ser el formato de esta primera preconferencia y cómo por consiguiente van a ser las próximas preconferencias, ya que el formato será el mismo. Y lo que haremos es lo siguiente. Ya una vez debidamente transmitiéndose todo, conectada a la tecnología, presentaremos a nuestro conferenciante y posteriormente estaremos viendo el video que nos preparó nuestro conferenciante que está aquí con nosotros, pero él nos preparó su ponencia disponible tanto en castellano como en portugués. Vamos a ver el texto de lo que nos está exponiendo e incluso si ustedes buscan, amigas y amigos que están conectados a través de Zoom, buscan en las configuraciones de su menú, si quisieran ver traducción simultánea de lo que estamos hablando, van a tener esa oportunidad ya que hemos habilitado traducción simultánea. Una vez terminada la ponencia, la exposición, entonces regresaremos aquí al salón virtual para que podamos tener una sesión de preguntas y respuestas con nuestro conferenciante. Vamos a procurar mantener silenciados, apagados todos los micrófonos de quienes están acompañándonos en estos momentos, con el propósito que no hayan distracciones que puedan sacarnos de nuestro enfoque y de la reflexión en torno al tema que nos ocupa durante nuestra presentación de hoy. Y al final, cuando comencemos la sesión de preguntas y respuestas, podremos habilitar los micrófonos. Nuestra recomendación es que, por favor, ya que tienen habilitado el chat donde pueden escribir, según surjan dudas, reflexiones o preguntas sobre lo que notarán expuesto, por favor, siéntanse en la libertad de escribir sus preguntas para que podamos comenzar con ellas una vez terminemos dicha presentación. Confiamos en que podamos hacer de unos eventos que sean relativamente cortos, dinámicos e interactivos, y es por eso que está con nosotros nuestro conferenciante. Que tal vez no todos conozcamos la trayectoria de Juan José Torres Fernández, así que tenemos que comenzar por presentarle formalmente. Y es importante que sepa que Juan José nace en una familia espírita, así que desde muy joven ha estado expuesto a la filosofía espiritista. En el año 1993 ingresó en el grupo espírita Camino de Luz en Manzanares y en 1998, junto con otros compañeros, fundaron el Centro Espírita San Carlos del Valle en la Ciudad Real, en Ciudad Real, mejor dicho. En el 2007 se traslada a Córdoba. Ingresó entonces en la Asociación Espírita José Grosso, que es la asociación en dicha ciudad, hoy conocida como la Asociación Espírita de Córdoba. Ha participado en congresos, jornadas, seminarios y eventos espíritas como ponente. Tiene publicado su libro, Filosofía Espírita, Bases Filosóficas del Espiritismo, el cual recomiendo totalmente. Y el libro está disponible de manera gratuita en formato PDF, así que usted puede descargar dicho libro. Es también, Juan José, propietario del canal Espiritismo Hoy en YouTube, el cual recomiendo sin ninguna reserva. Un canal de exposición espiritista muy bien
articulado, buscadas las fuentes y con elementos que definitivamente nos ponen a pensar y nos ayudan a reflexionar el espiritismo como lo estamos viviendo en el siglo XXI. Por último, de manera profesional, Juan José es profesor de ofimática, así que cuando hablamos con alguien que tiene experiencia trabajando con sistemas, computadoras y toda esta tecnología, tenemos aquí entonces una fuente a quien consultarle. Así que adelante, vamos ahora a pasar con el video. Permítanme un momento en lo que hacemos la conexión y ya comenzamos. Quiero empezar esta exposición agradeciéndoles a todos ustedes por la presencia en este congreso, ya sea ella de forma telemática, de forma virtual, como es mi caso, o presencialmente. Asimismo, quiero agradecer a la organización del congreso por haber tenido la amabilidad de invitarme. El tema que voy a desarrollar será el fanatismo, causas y consecuencias. Si nosotros miramos en el diccionario de la RAE la palabra fanatismo, vamos a ver que ella está definida de una forma bastante sencilla, pero a mi modo de ver bastante profunda. Según la RAE, el fanatismo es el apasionamiento y la tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente si esas creencias u opiniones son religiosas o políticas. Vemos, por lo tanto, según esta definición, que el fanatismo no es tener una creencia, no es tener una opinión, sino consiste en la forma en la cual nosotros vamos a actuar delante de esa creencia o de esa opinión. Si nosotros tomamos una defensa de la misma que es desmedida, que incluso puede atentar los principios elementales de la ética, de la libertad, del respeto, entonces estaremos en una posición fanática. Una pregunta que generalmente podemos hacernos es ¿quién es fanático? Y aquí hay una frase sobre la que vamos a reflexionar. Realmente hay una verdad absoluta e indiscutible, y es que el fanático siempre es el otro. Vamos a analizar esta frase que voy a repetir. Realmente hay una verdad absoluta e indiscutible, y es que el fanático siempre es el otro. En esta afirmación hay dos elementos importantes para analizar el fanatismo. Por un lado, el concepto de verdad absoluta, y por otro lado, el hecho de que el fanático siempre es el otro. Vamos a empezar con el concepto de verdad absoluta, porque este concepto es una característica del pensamiento fanático. Todo fanático se cree poseedor de una verdad absoluta, y esa verdad puede ser una verdad total, es decir, referente a una visión general del mundo y de la vida, o puede ser también parcial, es decir, que esté relacionada a algún aspecto específico, que puede ser más o menos importante. Pero esta característica generalmente se encuentra en el fanático. Su verdad es una verdad total, una verdad absoluta, y por lo tanto es algo sobre lo que no cabe discusión. Y en segundo lugar, el hecho de que el fanático siempre va a considerar que el fanatismo está en la otra persona. Por eso el fanatismo es siempre tan peligroso, porque es incapaz de hacer autocrítica. Siempre tiene razón. Quienes no piensen como él son los que están equivocados. De esta forma, cualquier intento de la parte contraria de presentar sus argumentos es visto como una afrenta, como una osadía, como un insulto. Así pues, el fanático
va a calificar de fanatismo todo lo que no concuerde con su ideología. Vemos, por lo tanto, que es un tema de difícil abordaje, porque al carecer de autocrítica es muy difícil que se reconozca que estamos en este proceso. ¿Qué causas hay en relación al fanatismo? ¿Cuáles son las causas que pueden producir esta reacción o este comportamiento? Muchos estudios consideran a las creencias como el inductor principal del fanatismo. Por esto mismo, creo que es importantísimo comprender qué es una creencia y si existen diferentes tipos de creencias. Hay diferentes definiciones de lo que son las creencias. Yo voy a traer tres, aunque existen más. Una de ellas es la definición psicológica que existe a este respecto. Desde un punto de vista psicológico, una creencia es una construcción cognitiva que representa las convicciones y las expectativas de una persona acerca de la realidad. Estas pueden estar basadas en experiencias pasadas, en influencias culturales y sociales, y lo que es muy importante, desempeñan un papel crucial en la formación de la identidad y en la toma de decisiones. Otra definición al respecto de lo que son las creencias es la definición filosófica. Desde una perspectiva filosófica, las creencias son proposiciones que una persona acepta como verdaderas o probables. Estas pueden ser fundamentales para la cosmovisión de un individuo y pueden influir en su ética, sus elecciones morales y su interpretación del mundo. También podemos hacer una aproximación a las creencias desde un punto de vista religioso. Y en este contexto, las creencias son afirmaciones fundamentales sobre la naturaleza de lo divino, la existencia y el propósito de la vida. Estas creencias a menudo forman la base de la fe y la práctica religiosa, proporcionando orientación espiritual y moral. Según lo visto, todos los seres humanos tenemos creencias. Y esto es algo que debemos empezar a asumir. Estas creencias hacen parte de nuestra cultura, de nuestra historia personal, de nuestra idiosincrasia, etc. Y por lo tanto, nadie estamos ajenos a las mismas. Ahora bien, ¿qué hace que algunas creencias puedan inducir ideas fanáticas hasta el punto de que alguien vulnere los principios más elementales de la ética humana para defenderlas? Vamos a analizar la siguiente propuesta. Esta es una propuesta real. En una ocasión, un espírita, dando una conferencia, afirmó lo siguiente: yo soy espírita, pero como espírita no creo en la reencarnación. No creo en la reencarnación porque no necesito creer en ella. Sé que existe. Obviamente, este es un proceso sumamente importante, cuando se pasa de la creencia a la realidad, cuando se pasa de lo que creemos a lo que sabemos. En este momento, el ser humano ya no piensa que tiene una creencia, sino que piensa que esa idea hace parte de una realidad, hace parte de una verdad. Y esto, obviamente, es muy importante. Pero vamos a seguir y vamos a profundizar en este concepto. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que quien está dando la conferencia no es un espírita. Vamos a suponer que el orador es un católico. Y él hace la siguiente afirmación: yo soy católico, pero como católico no creo en la resurrección de los muertos en el juicio final. No creo en la resurrección porque no necesito creer en ella. Sé que ella pasará. ¿Qué diferencia hay entre la primera afirmación y la segunda? Desde un punto de vista puramente epistemológico, no hay diferencia alguna. Ambas
afirmaciones parten del mismo principio, y es pasar de la creencia a la realidad. Cuando en algunas ocasiones, delante de afirmaciones categóricas que se han hecho dentro del espiritismo, yo he hecho esta pregunta: ¿qué diferencia hay entre esa afirmación y la afirmación que puede hacer cualquier religioso en relación a las creencias de su religión? En algunas ocasiones he obtenido esta respuesta: el espiritismo es una doctrina superior que viene por revelación de los espíritus superiores bajo la orientación del espíritu de la verdad. Por lo tanto, todo aquello que hay en el espiritismo debe ser producto de una realidad y de una verdad. Pero esto lo podría decir también un católico o cualquier persona que pertenece a una religión, porque en el concepto todas las religiones se basan en esto, en una revelación que viene de una entidad superior. Luego, este argumento no es válido para poder justificar que hemos pasado de la creencia a la realidad, que hemos pasado de creer a saber. ¿Qué es lo que determina que se pueda pasar de forma lógica, coherente, de la creencia al conocimiento? La respuesta a esta pregunta es fundamental, porque determinará si hay susceptibilidad de formar un pensamiento fanático o no. Para poder afirmación de que no se necesita creer porque se sabe, es fundamental sustentarla en evidencias y razones sólidas, no en una simple afirmación. Cualquiera puede afirmar que ya no necesita creer porque sabe. Pero si nosotros hacemos esa afirmación sin estar fundamentada en hechos, en evidencias y en razones sólidas, estamos haciendo esa afirmación desde un punto de vista fanático. Por lo tanto, cuando en el espiritismo hacemos afirmaciones rotundas, categóricas, hay que hacer una autorreflexión de si esas afirmaciones hacen parte de un proceso objetivo, hacen parte de un estudio, de una racionalidad y también de pruebas y evidencias que la sustenten, o simplemente estamos haciendo afirmaciones dogmáticas que podrían inducirnos a comportamientos fanáticos. Por eso Kardec siempre fue tan claro en la necesidad de someter a la razón y a los hechos cualquier idea que haga parte de la filosofía espírita, a fin de que esa idea no sea una afirmación sin más, no sea simplemente la creencia de que estamos con la verdad, sino que tenga una base en la que sustentarse. Kardec también fue muy claro en la revisión de esa idea, y no descartó la posibilidad de que el espiritismo tuviera errores, que debían ser revisados y corregidos. Esa es la forma en que podemos prevenir episodios de fanatismo dentro del espiritismo. Si no admitimos la posibilidad de estar equivocados, es muy probable que podamos caer en procesos fanáticos. Otra causa del fanatismo puede ser el miedo o la incertidumbre. En el fondo, puede ser la raíz de todo fanatismo, puesto que muchas veces esos movimientos nacen del temor a lo desconocido, sobre todo en los momentos de crisis, en los momentos de cambios sociales importantes o de cambios epistemológicos significativos en nuestras convicciones. El miedo y la incertidumbre pueden generar respuestas fanáticas. Por ejemplo, en la pandemia por COVID, nuestras vidas sufrieron cambios bruscos e inesperados. De la noche a la mañana nos vimos confinados en nuestras casas. La finalidad de ese confinamiento era obvia. Había un virus con una tasa de contagio muy elevada y era necesario proteger a la población impidiendo tasas de contagio que no fueran asumibles por los sistemas sanitarios. Pero ¿qué sucede? Que un derecho fundamental, el derecho de libre circulación, se veía alterado. Y de tener total libertad de movimiento, nos vimos imposibilitados de salir a la calle, de visitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, etc.
¿Qué consecuencia surge de este hecho? El negacionismo. Muchas personas reaccionaron negando la realidad de la pandemia, considerando que todo era un bulo de los gobiernos para controlarnos, etc. Es una forma de negar una realidad creando realidades alternativas que no tienen ninguna base sólida, pero que satisfacen esa necesidad de enfrentar un episodio traumático. Esas situaciones pueden ser desencadenantes para que muchos movimientos extremistas se instalen en ciertos núcleos poblacionales. Y como no hay argumentos empíricos y sólidos que la sustentan, se recurre obviamente a posturas fanáticas, que es lo que pasó en el caso que estamos refiriendo. Otra causa que puede desentrañar o que puede desarrollar procesos fanáticos son los desengaños. Cuando sufrimos desengaños que afectan a nuestro modo de ver la vida, podemos enfrentarnos a ellos con posturas radicales y dogmáticas, conduciendo al fanatismo. Un ejemplo sería la política. Cuando percibimos que los modelos políticos vigentes no funcionan como creíamos o que no atienden a los intereses de la población, podemos recurrir a fórmulas extremas que sustentan sus argumentos en modelos fanáticos, que no tienen base ni raciocinio, pero que llegan a las masas desilusionadas con los modelos vigentes, creando proposiciones totalmente extremas que muchas veces atentan incluso la ética y la dignidad de los seres humanos. ¿Qué consecuencias tiene el fanatismo? Son muchas. Nosotros vamos a hablar solamente de algunas. La primera de ellas es el dogmatismo. El fanatismo se sustenta en dogmas. Un fanático se carga de argumentos que considera irrefutables, inamovibles, incuestionables, y que define como la suma expresión de la verdad. Por eso el fanático no dialoga, no admite la crítica y muchas veces genera sofismas para justificar sus posiciones de forma ética. Yo oí en una ocasión a un espírita negando cualquier posibilidad de crítica en el espiritismo. Él dijo una frase que recuerdo se me grabó. Él dijo, no hay crítica buena, la crítica es crítica. De esta forma se justifica de una forma ética mantener una postura acrítica, una postura de no hacer un análisis racional de los postulados del espiritismo para no enfrentarnos a la posibilidad de cambios epistemológicos en nuestras creencias, conduciendo a posturas dogmáticas y a posturas fanáticas. Otra consecuencia es el maniqueísmo. Para un fanático solo existen dos posibilidades, la suya y la equivocada. Un fanático generalmente divide el mundo en dos opciones, considerando que la suya es la buena. Por consecuencia, si su opinión es la buena y la correcta, la otra está equivocada. Y no solo que está equivocada, sino que es mala y al ser mala hay que eliminarla y anularla. De esta forma se podrán justificar los crímenes más atroces, pues ellos tienen por finalidad la victoria del bien sobre el mal. Este es un pensamiento que desde un punto de vista ajeno puede ser retorcido, pero que para el fanático es un pensamiento totalmente coherente. Imposición de la opinión. Al considerar que su opinión es la verdadera, y no solo la verdadera, sino la única verdadera, buscará imponerla al otro para su bien. Esa es una característica del comportamiento fanático. Todo lo hace por el bien de los demás, porque los quiere sacar del error en el que se encuentran. De esa forma se autojustifican. ¿Cuántas veces no hemos oído? Es que ahora no lo entiendes, pero en el futuro te darás cuenta de que tengo razón y me lo agradecerás. Ahora no puedes comprender que te esté haciendo daño, que te esté haciendo sufrir, pero esto que estoy haciendo es para tu bien y en el futuro me lo agradecerás. Estas palabras, que nuevamente, si las analizamos desde fuera, son muchas veces incluso atroces, tienen todo el sentido para el pensamiento fanático.
odio a la diferencia. El fanático crea un sistema de valores que considera absoluto y que todo lo que no encaje en ese sistema es malo. Y por ser malo hay que exterminarlo, erradicarlo, censurarlo, callarlo. Aunque no se dan cuenta, las posturas fanáticas generalmente generan odio a lo diferente, a lo que no comprenden, a lo que consideran es un peligro para su sistema de creencias. Por eso se autoconvencen de la necesidad de luchar en lo que consideran el buen combate. Y por último, vamos a hablar de la devoción sacrificada. Muchas veces el comportamiento fanático lleva a la persona a perder el contacto con la realidad y hace de sus creencias y opiniones el objeto principal de su vida. Se siente que está cumpliendo una misión divina, a la cual se entrega de forma absoluta, aunque ello implique olvidarse de sus responsabilidades familiares, laborales, sociales, a las que renuncia suponiendo hacer un sacrificio. De esta forma, pasa a ocupar todo su tiempo en defender su creencia, su ideología, su religión, sus ideas políticas, descuidando sus deberes más inmediatos. Quiero terminar esta exposición con una cita que se le atribuye a Hipatia de Alejandría. Conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Muchas gracias. Oye, Juan José, ahí creo que nos presentaste varias bombas intelectuales. Vamos a habilitar aquí para que los participantes puedan abrir sus propios micrófonos y también revisar entonces en el chat. Tal vez una pregunta inicial que pueda hacer Juan José para propiciar entonces este intercambio sea, ¿qué te motivó a escoger ese tema como uno de los, para preparar una conferencia y enfrentarte a lo que pueda venir que no necesariamente sea bien aceptado, reconocido o recibido? Bueno, son varias las razones. Es cierto que actualmente vivimos dentro de nuestras sociedades una ola reaccionaria, donde movimientos extremistas están calando muy hondo en nuestra sociedad. Me voy a mantener ajeno a decir cuáles son, yo creo que todos sabemos cuáles son, Claro. pero una de las razones fue esa, llamar la atención para que nuestra actitud sea una actitud de coherencia, una actitud de sensatez delante de estas llamadas, que muchas veces pueden ser tentadoras para muchas personas, pero que hacen mucho daño y que de imponerse pueden llevar a la sociedad a retroceder en conquistas y en derechos que ya tenemos. Entonces esa es una de las razones por las que me decidí. Y otra es una razón interna. Dentro del movimiento espírita creo que es un tema que debemos pensar y que debemos reflexionar. Porque si miramos la realidad del movimiento espírita, vamos a ver que en muchas ocasiones hay posturas que encajarían dentro del propio dogmatismo de religiones que no aplican la razón. Cuando vemos, por ejemplo, en el movimiento espírita que se niega el estudio de ciertas obras, de ciertos autores, de ciertas personalidades, creo que deberíamos repensar esa actitud y deberíamos preguntarnos si no estamos dentro de un comportamiento fanático. Fundamentalmente fueron esas dos opciones. En cuanto a las repercusiones, yo creo que a lo largo del tiempo, cuando uno ya cumple una edad, no le importa tanto la repercusión que esto pueda tener, uno expresa su opinión y cuando uno entiende que los demás tienen derecho a criticar la opinión que uno tiene, no hay ningún problema por
en confrontar esas críticas, todo lo contrario, creo que las críticas son positivas y desde mi punto de vista son bienvenidas. Sí, y muy de acuerdo, Juan José. La crítica, fíjate, esa frase que quedó grabada en tu ser, que escuchaste a un espírita decir, y estoy seguro que el impacto intelectual fue de tal magnitud que es la razón de por qué te quedaste con ella. Realmente lo que hace es que nos debe llevar a aclarar conceptos y invitar a las personas a un diálogo en donde se pierda el prejuicio que existe relacionado con la palabra crítica. Se piensa que criticar es destruir, cuando realmente la crítica es el ejercicio del razonamiento. Sí, ¿Estás de así acuerdo? es. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos condicionados por mucha información que nos viene de fuera. Y en muchas ocasiones asociamos la crítica a una serie de programas que se dedican a hacer una crítica destructiva de determinados elementos, de determinados factores. Y pensamos que eso es la crítica. Eso es una forma de crítica, es una crítica destructiva. Pero también hay una crítica académica, hay una crítica filosófica, hay una crítica racional. Cuando nosotros empleamos la palabra crítica, nos referimos a esta segunda, a la posibilidad de una persona tiene una opinión y yo tengo todo el derecho de analizar esa opinión y si no estoy de acuerdo con ella, expresar los argumentos que me llevan a no estar de acuerdo con ella, permitiendo a la vez que la otra persona pueda hacer lo mismo con mi opinión. Entonces, la crítica es saludable, la crítica es buena y hay que diferenciar la crítica académica, la crítica filosófica, la crítica científica de la crítica destructiva que algunas veces encontramos en determinados programas de radio, de televisión, incluso en las redes sociales. Muy bien. Juan José, tenemos aquí en el chat una pregunta interesante que nos plantea Sandra, y es que ella quedó confundida porque viendo la conferencia pregunta, si el fanático siempre cree que el otro es el fanático, entonces yo soy una fanática, porque conozco gente que entiendo que son fanáticos. Claro, aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de entender lo que he querido decir, ¿no? Cuando digo que para el fanático siempre es el otro, me refiero a que el fanático nunca va a hacer un ejercicio de autocrítica en relación a sus propias ideas. Por ejemplo, cuando yo veo a los de ISIS poner una bomba en nombre de Alá y matar a un montón de personas, yo pienso que son fanáticos, porque sus actos me llevan a pensar que están dentro del fanatismo. Cuando, y lo he dicho, veo que hay dentro del espiritismo gente que sistemáticamente niega la posibilidad de ejercer crítica, podría, no digo que lo haga, pero podría pensar que quizás puedan tener un comportamiento fanático. Eso es una cosa, y otra cosa es negar la posibilidad de hacer autocrítica a nosotros mismos y hacer autocrítica a nuestras ideas. Si nosotros mantenemos una mente abierta en la que permitimos que la gente pueda hacer crítica de nuestras ideas, si no nos creemos poseedores exclusivos de la verdad, si consideramos que podemos tener errores e incluso identificamos errores en nuestros patrones de pensamiento, intentamos superar esos errores, el hecho de ver la realidad de grupos fanáticos no nos hace a nosotros fanáticos. Entonces, cuando digo fanático es el otro, me refiero a que el fanático nunca va a reconocer que está equivocado, nunca va a reconocer que puede tener una visión distorsionada de la realidad, pero no al hecho cognitivo de que podemos identificar procesos fanáticos en otras personas. Claro. Sandra agradece que sí, que ha sido aclarado la pregunta que ella tenía. Mm. Y Juan José, tal vez me gustaría extralimitarme de este espacio que realmente es tuyo, pero puede ser que contribuya con un comentario que me parece oportuno hacer
porque tu conferencia se convierte también en una oportunidad de, de que seamos cuidadosos con el prejuicio, con la generalización. Y me refiero a lo siguiente. Como bien señalas, nosotros estamos constantemente bombardeados de noticias, algunas de ellas muy sesgadas, eh, por distintos medios. Las redes sociales también son ahora una fuente de información y muchas personas toman lo que cualquiera publica como una verdad periodística. Entonces, se crea tal vez como una reacción, porque todavía hay muchos otros factores que no voy a mencionar para no continuar, unas generalizaciones que son muy, muy tristes, como decir que los musulmanes o el Islam lo que crea son fanáticos, o se habla del fanatismo musulmán, cuando Mm, también se podría hablar del fanatismo cristiano o del fanatismo político y del fanatismo de cualquier matiz. ¿Qué mm. podrías decir al respecto? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, cuando me referí al ISIS, me refería a un grupo terrorista, ¿no? Pero es verdad que en nuestras culturas, y esto hace parte también de un posicionamiento fanático, tendemos a despreciar las culturas que son distintas, tendemos a despreciar las otras culturas. Eso implica que tenemos un sentimiento de superioridad hacia aquellos que no pertenecen a nuestro grupo. Y por lo tanto, vamos excluyendo a aquellos que no pertenecen a nuestro grupo de una serie de incluso derechos que esas personas tienen. No son para nosotros y pierden para nosotros la característica esencial de seres humanos. Muchas veces es triste ver cómo cuando nos referimos a determinadas culturas, a determinados pueblos, nos referimos con ese desprecio, con esa falta de identidad hacia ellos, falta de empatía hacia ellos, no reconociéndolos como seres humanos igual a nosotros, como si fuesen seres humanos un poquito inferiores. Mira, yo hace muchos años di una conferencia en un grupo espírita y en España estábamos en esa época en un proceso de crisis económica, en la famosa crisis del 2008, y estábamos Ujú. en un proceso de crisis económica. Y cuando terminé la conferencia era muy habitual que nos preguntaran por las crisis, ¿no? Y en una pregunta yo recuerdo que dije que efectivamente estábamos en una crisis, había que trabajar para salir de esa crisis y yo me solidarizaba con las personas que tenían un puesto de trabajo y se quedan sin ese puesto de trabajo. Por supuesto que nos vamos a solidarizar con estas personas. Pero dije, también tenemos que ver que nosotros estamos en un país privilegiado. Aquí la persona, y bueno, lo voy a decir, yo trabajo en Cruz Roja. Yo trabajo profesionalmente en Cruz Roja y conozco muchísimas personas que pasaron por ese proceso y que aún a día de hoy pasan por ese proceso. Aquí en España, incluso la persona que se queda en el paro tiene garantizadas una serie de recursos mínimos, una serie de derechos mínimos. Puede haber algún caso en el que no se cumpla, pero por regla general lo tienen. Y les dije, pero yo sé que hay países donde una persona, cuando le duele la cabeza, no tiene la posibilidad de tomarse una pastilla. Cuando tienen sus hijos hambre, no tienen la posibilidad de ir a un centro social para que sus hijos puedan comer. No tienen la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. Y recuerdo que una persona del público dijo, ah, pero bueno, eso pasa en África. Como si la gente de África no tuviera los mismos dolores que nosotros. Como si la gente de África no tuviera la misma sensibilidad de nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos todos, muchas veces la palabra todos la circunscribimos a nuestro grupo. Y no nos damos cuenta que todos implica a todos, todos los seres humanos, cuando les duele la cabeza, les duele igual y sienten el mismo dolor y sienten la misma angustia ante este dolor. Por lo tanto, hay que ampliar ese horizonte. Que mucho logra
la cultura, ¿verdad? En términos de que la falta de cultura hace que el mundo sea nuestro círculo pequeño, cuando en realidad hay mucho mundo por ver y hay mucho por conocer. Así que gracias por traer eso, Juanjo. Mm. Mira, aquí nos escriben los compañeros desde CEPA Internacional, así que presumo que es la cuenta de Yacira o de Mauro, que muy agradecidos por tus reflexiones. Y un comentario es que el fanatismo muchas veces acontece o surge con mucha pasión y dedicación a una causa, por más infundada que ésta pueda ser. Se emprende una lucha desmedida. ¿Cómo se puede lidiar con eso? ¿Qué Muy consideras? difícil, es muy difícil lidiar con el fanatismo. Ya hemos dicho cuáles son las características del fanático. El fanático nunca va a escuchar algo que no esté en su sistema de valores, en su sistema de creencias. Pero yo creo que el enfoque debe ser a través de la educación. No hay otra forma de enfrentar el fanatismo que la educación. A la larga, si apostamos por una educación en valores, por una educación en conocimiento, por una educación en principios racionales, es la única forma, desde mi punto de vista, de luchar contra el fanatismo. No creo que haya otra forma de poder enfrentar esta cuestión. Muy bien. Y Sandra Carrales, saludos Sandra y bienvenida. Nos escribe que no es posible realizar el mecanismo de razonamiento con el estómago vacío y de esto se han aprovechado a través de la historia los líderes negativos que sí que razonan y se aprovechan de la oportunidad de tener el control en sus manos. Mm. Claro, por eso una de las propuestas espíritas debe ser luchar por una sociedad más justa. El comer, el vestirse, el tener una vivienda, tener una vida digna, no deberían ser el privilegio de algunas personas, debería ser un derecho de todos los seres humanos, porque estoy totalmente de acuerdo. Si nosotros tenemos en cuenta lo que se conoce como la pirámide de Maslow, el ser humano siempre va a prestar atención a sus necesidades primarias. Si esas necesidades primarias no están cubiertas, lógicamente es muy difícil que el ser humano preste atención a otras necesidades. Por eso, la propuesta espírita no es tanto una propuesta hacia la caridad. La caridad es positiva, pero sí debemos enfocarnos más hacia la justicia social, hacia la solidaridad que es horizontal, mientras que la caridad actúa de forma vertical. Por eso eh, creo que una de las propuestas que se debe hacer en el espiritismo, propuesta firme, es realizar movimientos a favor de la justicia social, realizar movimientos a favor de que toda persona tenga por derecho sus necesidades básicas cubiertas. Ciertamente, Juanjo, y muy de acuerdo contigo. Entendemos que cuando el espiritismo se estudia en ese énfasis y esa apertura kardeciana, incluso evitando el anacronismo y buscando la contextualización, vemos allí mucha sabiduría y muchas recomendaciones de parte de Kardec y de los espíritus en el siglo XIX en cuanto a la búsqueda y procurar un mundo solidario, un mundo fraterno, un mundo donde nos ayudemos mutuamente y donde evitemos la xenofobia, evitemos la discriminación y evitemos muchos de los males con los cuales desde el siglo XIX, mucho antes, ha estado trabajando la humanidad y todavía al día de hoy se Mm, sigue hablando sobre ello porque continúan estando sobre la mesa. mm. Cuando hablo al respecto de la caridad y antepongo la solidaridad y antepongo la justicia social, no quiero desmerecer el trabajo de Kardec. Para Kardec y en la época en la que él escribe, la caridad era el sumum de las virtudes y por lo tanto él propone la caridad como lo máximo. Incluso en el Evangelio, según el Espiritismo, hay una frase que dice, fuera de la caridad no hay salvación. Y se dice mucho. Pero no se dice otra que también está
en el Evangelio según el Espiritismo. En una ocasión, en el Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec dijo, la verdadera caridad consiste en transformar la limosna en sueldo. Y eso no se suele decir tanto cuando desde mi punto de vista es quizás más importante que enfoquemos la caridad desde ese ángulo, que ese sentimiento de beneficencia, que está muy bien, pero que no se soluciona los problemas sociales. Y esto, por eso creo que el espiritismo debe hacer ese enfoque de una propuesta de justicia social. Excelente. Juanjo, ¿puedes darnos unas palabras finales para ir terminando entonces con nuestra primera actividad precongreso del día de hoy? Nada, simplemente agradecer primero a ti por la amabilidad de invitarme, por el cariño con el que siempre te diriges y con el que haces todas estas actividades. Por supuesto, a toda la organización de este congreso. Espero que el congreso, y de hecho va a ser así, sea un congreso rico en conocimiento, sea un congreso que aporte al movimiento espírita. Por supuesto, agradecer a todas estas personas que están tanto aquí en Zoom como aquellas que nos están viendo a través de YouTube. Y espero que con estas palabras a poder cooperar y poder ayudar, poder aportar este granito de arena en esta formación de cultura, de conocimiento que va a suponer este congreso. Muchas gracias a todos. Gracias, Juanjo. Contamos contigo ya no solo para esto, sino que estaremos contando contigo para más actividades. Verán más de Juan José Torres también a través de su canal de Espiritismo Hoy. Búsquenlo en YouTube si no lo han hecho todavía. Un canal riquísimo en informaciones, muy bien presentado. Y bueno, no puedo seguir dando elogios porque entonces Juan José se va a ofender. Y esa no es la idea. Pero ciertamente, muchas gracias a todas, a todos, amigas y amigos que se han conectado tanto aquí por Zoom como quienes nos están viendo por YouTube e incluso quienes estarán topándose con este video eventualmente, sepan que sí, que existe un espiritismo pensado, reflexionado y aclimatado al siglo XXI. Sigan con nosotros pendientes a nuestras otras actividades precongreso y prepárense que el día 16 de mayo comenzamos con el evento espiritista internacional del año. Así que gracias. Adiós. Hasta Gracias, luego. Juanjo. Un A ti. abrazo.